Nos encontramos en el 14º Encuentro Internacional en la Enseñanza de la Probabilidad y de la Estadística de este año 2024. Les voy a presentar la plática titulada Inteligencia Artificial en la Enseñanza de la Estadística, Apoyo o Estorbo. Mi nombre es Armando Cervantes Sandoval y soy profesor de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM. Estaremos hablando de lo que es la inteligencia artificial y cómo surge. El pionero de la inteligencia artificial es Alan Turing. Trabajó con el código Enigma para tratar de descifrar los mensajes alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Junto con un grupo de científicos y con el apoyo de una gran computadora que en ese entonces era un monstruo, por decirlo así, llamada Bombe, descifran el código y de alguna manera contribuyen a salvar a la humanidad de lo que se considera su poder de autodestrucción. En 1948, después de que termina la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, junto con Champernowne, definen o establecen un algoritmo que se conoce como Turocham. Es una serie de instrucciones para decidir un movimiento en un juego de ajedrez, tan detallado que cualquier persona podría hacerlo, pero tan detallado que no había una computadora para poderlo correr, y lo que hace Turing es ejecutarlo en su propia cabeza siguiendo las instrucciones del algoritmo. Entonces podríamos decir que es el primer programa de inteligencia artificial que se ejecutó en un cerebro humano. Después de la Segunda Guerra Mundial, la cual fue de alguna manera el inicio de dos grandes tecnologías, la tecnología nuclear y la tecnología de inteligencia artificial, se separan cada una en su desarrollo, y la inteligencia artificial con Alan Turing al frente empieza a trabajar considerando el juego de ajedrez como base. En 1950 plantea la pregunta: ¿pueden pensar las máquinas? Que actualmente podríamos reescribirla como: ¿pueden pensar las máquinas de una forma indistinguible a como lo hacen los humanos? De donde arranca, y eso pues nos ha llevado a lo que es ahora la inteligencia artificial generativa, que es un subcampo de la inteligencia artificial, que se centra en crear modelos capaces de generar contenido nuevo y original a partir de datos existentes. Este contenido puede ser con base en texto, en imágenes, música, código de computación, videos y más. Y tiene la capacidad de crear en lugar de simplemente analizar o clasificar datos, lo que la hace distintiva y muy importante. Pero todo esto surge a partir del desarrollo de las redes neuronales. En sí no son más que un tipo de modelo computacional inspirado en el funcionamiento del cerebro humano. El primer producto que tenemos es el LISA, es un programa de computadora creado en la década de los 60 y que realmente lo que trata es simular una conversación humana que fue diseñada para imitar a un psicoterapeuta. Tuvo una gran aceptación, hubo gente que inclusive se le consideró adicta a este tipo de software y que gastaba muchas horas con él. Se sentía muy a gusto, era totalmente empática con la parte humana, y había gente que consideraba que Lisa era inteligente, aunque realmente lo único que tenía era una serie de reglas de decisión muy bien definidas que cumplían muy bien la función de empatizar con los humanos. Bueno, a partir de ahí a lo que tenemos ahora son cosas como Alexa, el ChatGPT, el Gemini, el Copilot y una serie de herramientas de inteligencia artificial que tenemos, ¿no? Todo esto surge en 1958 a partir de lo que es un perceptrón. Es una red con un solo nodo, tiene dos entradas y una sola salida. Después de 1965 se empiezan a hacer perceptrones multicapas, donde ya hay varios nodos que se comunican, que reciben entradas y salidas. En los 80 hablamos de neuronas inmortales, redes de alimentación hacia adelante, donde el resultado de un perceptrón era la entrada del siguiente, la salida de uno era la entrada del siguiente. Eh, Alimentación hacia atrás, donde de alguna manera se regresaba parte de la información, y empiezan a aparecer en los 89, por ahí a finales de los 80, las redes neuronales convolucionales, que son las redes que empiezan a hacer, a definir patrones para analizar imágenes, y que son las bases de lo que ahora es la inteligencia artificial en el análisis de fotos, de imágenes, de radiografías, para diagnósticos médicos y muchas otras cosas, ¿no? En los 97 surge la memoria de largo, largas memorias de corto tiempo, ¿sí? Donde se guarda ya información, ya las redes neuronales empiezan a guardar, empiezan a tener memoria,
y por allá de los 2006 empiezan a surgir las redes de aprendizaje profundo. Y nace el aprendizaje profundo con la información que ahora se ve tranquilamente, ¿no? Que el software es más inteligente para saber qué es lo que queremos ver en la tele o qué queremos leer o sobre qué tema estamos consultando información en ese momento. Y en el 2014 surgen las redes que se llaman antagónicas, donde, sí, o adversarias, donde una red reta a otra red y a partir de la información que le va dando una red y la otra la va asimilando, se retroalimentan y van generando mucha información que permite entrenar a las redes. Entonces, de ahí vienen todos, estamos hablando de redes neuronales. Entonces, estamos hablando que esas redes neuronales han recorrido en 80 años diferentes etapas. La primera de los 40 a los 70 realmente se surgieron como herramientas muy asombrosas, donde uno las veía hasta con cierto escepticismo, no sonaba así como a ciencia ficción. En los 70 a los 80 hay un como aletargamiento, ¿sí? No se ve por dónde pueda seguirse trabajando. Y en los 80 surgen mejoras por los mecanismos de entrenar a las redes a través de la retroalimentación hacia adelante y hacia atrás. Y ahí se llega a una meseta en la que hay poco avance, pero parece ser que es por falta de poder de cómputo, no existía el hardware adecuado para correr todos esos algoritmos. Y una tercera etapa a partir de los 2000, y muchos la consideran a partir del 2006, en el que se logra superar esa barrera, y aprovechando todo el desarrollo de los videojuegos, de las interfaces gráficas, el procesamiento, las unidades gráficas de procesamiento, se logra trabajar con cientos de capas jerárquicas que conforman y potencian el aprendizaje profundo y dan una capacidad casi ilimitada a estas redes neuronales artificiales, RNA por sus siglas. Y todo esto nos lleva al desarrollo de algo que son los LLM, que serían los modelos de grandes lenguajes. Es un tipo de modelo de inteligencia artificial especializado en procesar y generar lenguaje natural. Estos modelos son entrenados con enormes cantidades de texto para aprender patrones complejos en el lenguaje. Hay que recalcar que están enfocados al lenguaje. Y vienen actividades donde nos podemos nosotros entender y generar texto en lenguaje natural. La inteligencia artificial lo hace muy tranquilamente, responde preguntas, realiza traducciones, resume texto y todo lo que tenga que ver con el lenguaje, ¿no? Le dan contexto a toda esta información y pueden empezar a tener una conversación y con respuestas coherentes y relevantes en muchos casos, ¿no? Después de ser entrenadas, estas redes, con una vasta cantidad de datos, las LLM pueden generar y, y generalizar su conocimiento a nuevas tareas y dominios sin necesidad de un entrenamiento intensivo. Y esa es la base de las inteligencias artificiales generativas actuales. Por su lado, la estadística, en sus primeras etapas, allá por los 50 a los 70, comenzaron a desarrollarse como disciplinas separadas. Pero en los 60 surge el software de análisis estadístico que corría en las grandes máquinas, lo que sabíamos, que conocíamos como los mainframes, máquinas todavía, muchas de ellas con bulbos, con cables que se conectaban directamente, requerían cuartos con temperatura especializada, pisos falsos por todo el cablerío que había. Pero bueno, los paquetes que podríamos pensar que inician todo esto pueden ser el SAS y el SPSS, entre otros, ¿sí? Y empiezan a automatizar tareas. En la década de los 80 surge algo que se conoce como un sistema experto. Estos sistemas se utilizaron para guiar a los usuarios en la elección de métodos estadísticos apropiados y en la interpretación de resultados. Inician el manejo de sistemas expertos en software como el StatGraphics y PRINCE, y también surgen las primeras herramientas educativas interactivas basadas en inteligencia artificial como tutores inteligentes que podían ofrecer retroalimentación personalizada en tiempo real. Estos sistemas pioneros marcaron el inicio de la integración de la inteligencia artificial en la educación estadística, aunque habría que decir que siempre han sido de un costo y de ahí que no sean tan populares. En la década de los 90, el software estadístico se combina un poquito con los tutores inteligentes y se popularizan paquetes de software estadístico como SPSS y SAS. Bueno, ya más tarde aparece el R. Integraban algoritmos avanzados de análisis de datos. Por ejemplo, PRISM
empieza a generar unas rutinas para la toma de decisiones sobre cuál es la técnica más adecuada a aplicarle a un conjunto de datos, dependiendo de la estructura de los datos de entrada, ¿no? Entonces uno teclea sus datos y entonces uno empieza a ver, se va a la rutina de hacer comparaciones y él nos dice, se va a la rutina de hacer relaciones y él hace una propuesta de cuál sería la mejor técnica, ¿no? El Stat Advisor de StatGraphics, que surge también, es un apoyo increíble para los usuarios, ya que nos ayuda a interpretar desde un contexto netamente estadístico los resultados de un análisis, nos dice qué pasa con los p-values, qué pasa con las hipótesis que estamos trabajando, nos recomienda que complementemos el análisis con algunas otras estrategias, entonces ya nos ayuda. Propiamente no es inteligencia artificial, son más bien sistemas expertos basados en un conjunto de reglas bien definidas, ¿sí? Que tienen que cumplirse y eso ayuda a automatizar procesos complejos. Los tutores inteligentes se vuelven más capaces a los que habían surgido en la década anterior y se pueden adaptar a las necesidades individuales de los estudiantes, proporcionando una enseñanza más personalizada. Inclusive actualmente hablamos de tutores inteligentes que pueden trabajar completamente sobre el desarrollo de una carrera, no solo en materias aisladas. Y así llegamos a los 2000, donde empiezan a aparecer cuestiones de aprendizaje adaptativo y el Big Data. Se desarrollan plataformas de aprendizaje adaptativo que utilizan inteligencia artificial para ajustar el contenido y las metodologías de enseñanza, las capacidades y el ritmo de aprendizaje del estudiante. Esas herramientas empiezan a ser utilizadas en cursos de estadística, no solo de ellos, sino de otras materias, proporcionando una experiencia de aprendizaje más efectiva. Bueno, algunas de ellas son el Codebooks, el MyLab Estadísticas, el WebAssign, entre otras, ¿no? Surge el Big Data que viene de que se reciben datos de todos lados, de la computadora, de las redes sociales, del celular, del trabajo, y entonces la pregunta es qué hacer con toda esa gran cantidad de datos. Todo lo interesante es que en el corazón del Big Data hay muchas herramientas estadísticas que se utilizan para generar este tipo de herramientas, de trabajar con este tipo de herramientas y darle sentido a toda la información que se tenía. No solo se utilizan en la práctica profesional, sino también se empiezan a utilizar en la educación. Los estudiantes empiezan a utilizar técnicas de inteligencia artificial para analizar esos grandes conjuntos de datos, ¿sí? Y las universidades empiezan a incluir temas de inteligencia artificial y de machine learning en los currículos de estadística. Empiezan a aparecer herramientas de inteligencia artificial avanzadas a partir de la década del 2010 y comienza a ser una parte integral de la educación estadística con el uso de técnicas avanzadas de aprendizaje automático y análisis predictivo. Estamos hablando que surge la ciencia de los datos, que requiere de herramientas matemáticas, de ciencias de la computación, de procesamiento de datos, de investigación estadística y del dominio de expertise humano para trabajar y darle sentido al manejo de los datos. Lo interesante es que internamente hay muchas herramientas, sobre todo de probabilidad, para construir esto que se conoce como ciencia de los datos, que finalmente se combina con la inteligencia artificial, con el aprendizaje profundo y con el machine learning para darle sentido al análisis de los grandes volúmenes de datos. ¿Por qué? Porque las máquinas empiezan a aprender. Machine Learning hace que las máquinas aprendan, recuerden, tengan memoria y empiezan a hacer propuestas concretas. Incluso surjan patrones que ya se conocían y algunos que no serían visibles al ojo humano por el volumen de información. También aparecen los cursos en línea, conocidos como MOOC, que son plataformas de cursos en línea abiertos y masivos. Surge Coursera, surge DX, surge Khan Academic, quienes empiezan a incorporar herramientas de inteligencia artificial en sus métodos de enseñanza, utilizando análisis de datos y algoritmos de aprendizaje adaptativo para mejorar la experiencia educativa en muchas disciplinas, pero también en la estadística. Surgen herramientas para simular y visualizar grandes volúmenes de información con ayuda de la inteligencia artificial, de manera que se puedan entender conceptos estadísticos complejos. Y bueno, estas herramientas son cada vez más comunes, al grado que ya hay universidades que ofrecen directamente la carrera de ciencia de los datos. Muy bien, les vamos a empezar a platicar de nuestras experiencias con la inteligencia artificial, cómo hemos estado trabajando con ellas en los cursos básicos de biometría,
Son cursos que avanzan inician desde la parte de estadística descriptiva, vemos toda la parte de probabilidades, luego nos vamos a inferencia y vemos algo de análisis de varianza y comentamos algunos temas de regresión. Empezamos a trabajar con algunos ejemplos ya resueltos en la literatura y sobre todo con temas de probabilidad como este que ya considerábamos ya un poquito más elevado, en la parte de probabilidad básica que tiene que ver con la definición de probabilidad, eventos mutuamente excluyentes, eventos independientes, sí que ya serían las reglas de la suma, las reglas de la multiplicación. Y lo interesante es que mucho de este material se puede teclear, pero también se le puede tomar foto y preguntarle a la inteligencia artificial, oye, ¿podría resolver este ejercicio? La inteligencia artificial es capaz de leerlo, e inclusive ya con sus propias palabras nos ponen los enunciados, nos ponen los datos, el tamaño de muestra o lo que tengamos, en este caso genera espacios muestrales, y empieza a resolverlos. Nosotros exploramos algunas herramientas para resolver problemas de probabilidad, como el ChatGPT. El ChatGPT nos dice, identifica cada uno de los eventos, resuelve el inciso B, el inciso C, y cada uno así se va y nos va dando resultados. Entonces, el ChatGPT funciona muy bien para los temas de probabilidad básica. El Gemini también los contesta bastante bien. El Copilot lo hace también bien. Y junto con eso exploramos otras herramientas como el Cloud, que también lo hace bastante bien, inclusive en algún momento es como más descriptivo, nos va diciendo, nos va dando más información sobre la solución. Analizamos otras herramientas de uso libre recortado, no nos da todo el recurso, nos da cierto número de preguntas o de prompts, eh, como el Horizon con ChatSonic, el Julius con su MathSolver, el Studie X con su MathSolver y el Gaut, y todos ellos nos dan respuestas adecuadas, correctas, y el siguiente paso es empezar a explorar temas un poquito más complicados como probabilidad condicional, aplicaciones del teorema de Bayes y cosas de ese tipo, todavía quedándonos en nuestro curso sin pasar a temas más complejos. Aunque tenemos que aclarar que si de repente nos ponemos a trabajar con temas más complejos y responde. Una vez que probamos la parte de probabilidad, nos fuimos con la parte de la estadística inferencial y mandábamos ejemplos como este, donde esto que estoy mostrándoles es una captura de pantalla y se le da al chat GPT y le dice, a ver, resuélvemelo. El chat GPT lo que hace es que lo lee y nos dice, usted tiene estos datos, el número de datos son tantos, nos dice que son 10 datos, y nos dice lo que vamos a encontrar. Dice, hay que encontrar la media y la desviación estándar, nos dice que calculemos los límites de confianza, la prueba de hipótesis, y nos pide que hagamos un comparativo sobre los resultados del inciso B para ver si corrobora los resultados del inciso C, o sea, comparar el intervalo de confianza con la prueba de hipótesis, complementarlos. Eh, Se los dimos al ChatGPT y el ChatGPT empieza a hacer cálculos, nos los muestra, pero en algunos de los incisos se equivoca. Y no solo él, también Gemini se equivoca, Copilot se equivoca, no en todos los incisos, sí en algunos. Cloud también tiene algunos detalles. Entonces, la mayoría de las inteligencias se caen en la parte de la inferencia, pero nosotros regresando de las vacaciones de julio encontramos que el ChatGPT hizo lo más inteligente que puede hacer cualquier ente. Como él no es experto en el tema, pues entonces le preguntó a alguien que si supiera. En este caso se vincula con Wolfram, el matemática de Wolfram, y lo resuelve. Y entonces nos empieza a dar los datos y nos empieza a dar parte del código que utiliza Wolfram para la solución. Y lo hace correctamente. Entonces es interesante cómo ya ahorita las inteligencias artificiales están empezando a recurrir a los expertos en cada una de las disciplinas para poderlo hacer. Eh, Todos los demás tuvieron equivocaciones, ChatGPT de Wolfram nos los da perfectamente, entonces se pone interesante, ya, pero ya combina ChatGPT a Wolfram. Y entonces encontramos que cuando nos vamos a explorar ChatGPT, cuando entramos a ChatGPT nos da una serie de herramientas y entre ellas aparece Wolfram.
y para diferentes cosas, para textos, para matemáticas, para códigos de programación en el cual se porta bien. Eh, y bueno, podríamos decir que sería necesario realizar más pruebas para seguir probando hasta dónde nos está dando la solución. Pero lo que nos hemos dado cuenta es que los problemas básicos de estadística los está resolviendo muy bien Wolfram, ¿no? Sobre de la parte de inferencial, la parte de probabilidad, el ChatGPT los hace muy bien, ¿sí? Y bueno, para preparar esta plática, nos metimos y vimos que ya aparece también este vínculo a un mago de R, que es a lo que tendríamos que empezar a trabajar para ver hasta dónde. Nosotros nos da la impresión que nos va a dar el código para resolverlo, eso hasta hay que probarlo, estamos en eso. Y el gran reto es llegar a un equilibrio. Llegar a un equilibrio con las tecnologías nucleares, se buscaba un equilibrio. Se comenta que algunos científicos que trabajaron en Estados Unidos en el desarrollo de la bomba atómica compartieron información con Rusia en la intención de que no fuera una sola potencia quien tuviera todo el poder, que era una herramienta demasiado poderosa para que estuviera de un solo lado y se buscaba el equilibrio, ¿no? Las tecnologías de inteligencia artificial, en cuanto surge ChatGPT, pues empieza toda la información, ¿no? Google tenía toda la información del mundo, ¿qué hace? Saca su Gemini, Microsoft saca su Copilot, y entonces hay una serie de empresas que están buscando ese equilibrio, también es demasiado poder para dejarlo en unas solas manos, y hay que buscar el equilibrio en el aula profesor-alumno. Si el alumno maneja la información, el profesor debe conocerla. Si el profesor tiene la información y está manejando las inteligencias, también habría que compartirlas con el alumno, generar ese equilibrio, ¿sí? De manera que nadie se siente engañado, ¿sí? Y entonces lo que tenemos que hacer es un equilibrio entre prohibir y aceptar. No podemos quedarnos en prohibir totalmente o en aceptar totalmente. Hay que debatir, hay que analizar, hay que estar constantemente, ¿no? Enfrentado a la duda con la fe en estas herramientas, porque finalmente se vuelven cajas negras donde nos da el resultado y hay que tomarlo como tal, y no tenemos la información. El profesor puede utilizar estas herramientas para generar contenidos. Podemos acceder con esas herramientas a la información que está en todas las redes. Podríamos hablar del conocimiento universal que tenemos de diferentes fuentes para generar contenidos de las diferentes asignaturas. Podemos preguntarles cosas interesantes que apoyen el planteamiento de proyectos de investigación. Es una herramienta muy potente con la cual pudiéramos compartir el conocimiento que tenemos, ¿sí? Y ver hasta dónde nos estaban dando información y hasta dónde no, y generar ese debate a la vez es interno, ¿no? O con la misma herramienta, no me gusta lo que me dice, le pregunto y le pregunto. Y aquí hay todo un tema de debate, que si tenemos que hacer cursos sobre cómo hacer un prompt, que si el prompt es adecuado o no es adecuado. Finalmente está pensado para generar conversaciones en un contexto, entonces yo recomiendo que la gente empiece a preguntarle, ¿no? Pero que no llegue y en frío, a ver, dame esto, ¿no? Sino, ¿qué sabes del tema? ¿Qué parte histórica conoces? ¿Cómo está el desarrollo? Y ahora sí, le va uno dando contexto y de repente pregunta uno y contesta muy bien, ¿no? Eh, Nos permite revisar información. Hay software que nos permite, mandarle un archivo en PDF y nos hace un resumen, nos genera preguntas, importantes, nos dice de dónde las tomó. Y también hay que tener cuidado cuando nosotros le preguntamos al alumno, qué dice un artículo. Muchas veces el alumno no nos está diciendo lo que leyó, sino lo que alguna herramienta de inteligencia artificial le mandó como resumen. Podemos elaborar exámenes y ejemplos. Pueden ser las puras preguntas, puede ser la solución paso a paso, puede ser el contexto. Por ejemplo, si le pedimos un ejemplo de algún tema y nos lo da con canicas o con tornillos, y le digo que lo quiero en un contexto más ecológico, pues cambia canicas por colores de canicas por especies, y si le digo que cambie los tornillos, me los cambia, no sé, por venados, por conejos, ¿sí? Entonces es interesante cómo se está dando este contexto. Entonces, siempre desde la perspectiva de que el profesor tiene que validar todo esto a partir del conocimiento que tiene. Él es el experto en el área y entonces tiene que empezar a validarlo. Y tenemos que trabajar un poco también con la actitud del alumno. Llegan esas herramientas en un acto de fe, muchas veces a ciegas, y le permite hacer tareas, le permite verificar tareas, le permite resumir información, buscar información, y tenemos que
acostumbrarnos a que el alumno muchas veces cuando dice me ayudas, está diciendo ¿me lo haces? Entonces, si él se mete a una herramienta de inteligencia artificial y le pide que le haga la tarea, pues le va a mandar la información y si el alumno lo único que hace es transcribirla y no la manda, pues muchas veces la información no va a ser la correcta. O va a tener detalles finos que solamente el experto puede detectar, no sé, a lo mejor un paso de álgebra que, que no se hizo bien, un signo que no se manejó bien, que llega a pasar. Entonces, en ese contexto es importante que lo podamos hacer y no tener ese relax de ya lo hizo la computadora, la tarea ya está hecha. Y también nosotros quitarnos esos enfoques que teníamos, ¿no? De que para que el alumno aprenda le pido 50 ejercicios. Bueno, pues sí, los hizo, ¿no? De probabilidad o de inferencia, los hizo, ahí están. Más bien tenemos que llegar a él en la parte esta del debate, cómo llegaste a la solución, cómo la interpretas, cómo la entiendes, que cómo manejas, ¿no? Entonces hay mucho trabajo que hacer ahí. Y bueno, tenemos dos caminos, irnos hacia lo nuevo o lo viejo, quedarnos en lo que sabemos y regresar a nuestros alumnos a estas herramientas, o irnos hacia lo nuevo y tratar de corretear a las tecnologías y también a nuestros alumnos, o buscar ese equilibrio entre lo viejo y lo nuevo. ¿Cómo hacemos que lo que trabajábamos de una cierta manera con las nuevas herramientas logremos ese equilibrio? Pero tenemos que hacer algo, lo menos que podemos hacer es quedarnos pasmados. Esas herramientas ya llegaron y así como pintan, llegaron para quedarse, como el celular en su momento que no lo queríamos dejar entrar al aula y ya ven, ahora no hay manera de deshacerse de él. Yo regreso hacia el tema de esta conferencia que era inteligencia artificial en la enseñanza de la estadística, apoyo o estorbo. ¿Va a ser un apoyo o va a ser un estorbo? Va a depender de nuestra actitud como docente. Primero, ante las herramientas tecnológicas, cómo las vamos a aceptar, si es que las vamos a aceptar y si las vamos a incluir en el aula o no. Y para eso tenemos que aceptar que las inteligencias artificiales surgen como un negocio, no surgen como un producto de beneficencia. Entonces, el hardware que se requiera para las inteligencias artificiales cada vez va a ser más especializado. Entonces, estamos dispuestos a invertirle en el hardware, en el software. Sí, tenemos muchas inteligencias artificiales, así como el software estadístico. ¿Le vamos a invertir? ¿A cuál le vamos a invertir? Al GPT, a Gemini, a Copilot, ¿sí? A Cloud, ¿a cuál le vamos a invertir, no? ¿Por qué? Porque ahorita lo que nos están dando es la muestra, es una probadita y de repente nos dice, ya no puedes hacerme más consultas porque ya superaste su número de consultas de hoy, tienes que esperarte tantas horas o tantos días. Entonces hay que medirnos en ese sentido. Y también cómo vamos a aportarnos ante el alumno en el proceso de enseñanza. ¿Le vamos a permitir su uso en el aula? ¿Lo vamos a usar nosotros para impartir clases? Se siente bien bonito cuando uno hace un ejemplo en el pizarrón y el alumno nos muestra que su inteligencia artificial que está trabajando nos muestra otro resultado, que muchas veces no es otro resultado, más bien es un resultado con un paso intermedio, con un paso más allá del paso algebraico en el que lo dejamos nosotros, ¿no? Pues hay que ver cómo va a entrar y sobre todo cuidar cómo vamos a entrar a los procesos de evaluación. Queda claro que ponerlos a hacer ejercicios ya no va a ser una opción, sino más bien debatir cómo se llega a la solución, cómo se utiliza, cómo se interpreta la solución y a lo mejor eso va a hacer que nuestros procesos de evaluación cambien sustancialmente. Pero bueno, ahí está el reto, ¿no? Quisiera decirles que todo esto es producto de un equipo de trabajo. De izquierda a derecha tenemos a Alexis Aguilar, quien ha estado trabajando con la exploración de herramientas cuantitativas de inteligencia artificial. Estamos hablando de matemáticas, estamos hablando de estadística, en estadística estamos hablando de probabilidad. Para esta plática nos pusimos a explorar herramientas de inferencia. Diana Vanessa Galicia trabaja con nosotros, pero no sobre estos temas. Wendy Jacqueline García trabaja con inteligencia artificial para generación de contenidos. Ha estado trabajando en herramientas para buscar información, para generar resúmenes, para empezar a tratar de elaborar ensayos, desarrollar videos, pero sobre todo se ha enfocado a las aplicaciones de las ecuaciones diferenciales en ecología. Al centro estoy yo, Armando Cervantes, quien coordina el trabajo tanto de la parte estadística como de modelación dinámica. Luego está la doctora Patricia Rivera, que trabaja en la parte de estadística en el curso de biometría que se da en la FE Zaragoza y es nuestra experta en metodología de la investigación.
El ingeniero Alejandro Josué Perales Ávila trabaja toda la parte de cálculo diferencial integral, es nuestro experto en esos conocimientos y valida mucha de la información que se hace en esa área. Y terminamos con Grecia Yareni Perismar, que trabaja en la modelación dinámica en ecología y sus aplicaciones, sobre todo con software de programación visual. Nos encontramos en la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, en el Laboratorio de Aplicaciones Computacionales, ¿sí? Y mi nombre es Armando Cervantes, mi correo es arpacer@unam, eh, con toda confianza para cualquier cosa y estamos. Y pues agradecemos al PAPIME con el proyecto P21-2024 de la UNAM que nos ha apoyado para la realización de este proyecto. Muchísimas gracias y quedamos atentos a cualquier consulta a través del correo.